Bienvenidos a Fútbol Sin Cassette, otra edición más aquí semana a semana con grandes invitados, un campeón de la Copa Libertadores vamos a tener el día de hoy, así que señor José Carlos Crespo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Y por favor, presenta a este gran invitado. Abrazo Joaquín, abrazo hasta Asunción con Enrique Ram Berbera, jugador histórico, figura de Liga de Quito con muchísimos años en la selección paraguaya y por supuesto que le dio color a nuestro fútbol. Así que Ramber, un abrazo y gracias por esta oportunidad. Hola Joaquín, hola Carlos, a todos los que están ahí en la mesa. Agradecido por la invitación y contento de poder conversar con ustedes. Un honor y muchísimas gracias por esta gran oportunidad. Hablar de los inicios, antes de esa llegada del fútbol ecuatoriano, esos inicios, esa lucha por el profesionalismo que se hacía muy difícil en el fútbol paraguayo. Cuéntenos un poco cómo fue esa travesía hasta antes de llegar a Ecuador. Sí, como todo jugador que en tiempos anteriores no había mucha oportunidad para los jóvenes, ¿no? Pero tuvimos que trabajar mucho hasta que llegó poder jugar en equipos de la B, jugar también en un equipo de primera. No llegué a debutar, pero sí estar en el plantel. Y bueno, así fue año tras año hasta tratar de poder conseguir, digamos, una oportunidad en el extranjero y así fue como se dio en el 2004 poder viajar los primeros días de enero, poder viajar para Ecuador, ¿no? Ramber, el fútbol paraguayo, las características de afuera uno las conoce y las va repitiendo conforme pasan los años. ¿Ustedes se nutren de eso y les gusta que los caractericen de esa manera, aguerrido, fuerte, juego aéreo? ¿O es tal vez un concepto que no es tal, pero bueno, ahí toca convivir con eso y crecer en el camino? No, bueno, a mí personal sí me gusta porque siempre, no solo yo, sino fuimos casi toda la mayoría criados así por el tema del fútbol, por el tema también de la cancha, que en ese tiempo no había buenas canchas. Siempre se hacía de mitad o de unos cabezazos el gol de cabeza, entonces así fuimos acostumbrándonos día a día, entrenamiento a entrenamiento, y creo que eso fue un factor fundamental para poder sobrellevar lo que es, digamos, ahora la pelota parada, que sería fundamental en el fútbol actual. Entonces, no, yo creo que ya la gente o nosotros mismos ya estamos acostumbrados a que no tengan en ese aspecto, ¿no? Aguerrido, luchar cada pelota, nunca dejar perdido una pelota, estar siempre en todas las jugadas, y bueno, yo creo que es algo que ya nos caracteriza desde pequeño, ¿no? Un ¿Cómo? par de Sí. mitos o de cosas que se han escuchado conforme pasan los años. ¿Llegaste al Ecuador como delantero, sí o no? Sí, llegué de media punta, casi de media punta llegué al Lauca, me acuerdo ya siempre me acuerdo tengo la anécdota con Renan Calle, que después cuando lo tuve en Lauca, dice, mira, imagínate que llegaste de media punta, me dice al Lauca, no te puedo creer, me dice, entonces son, son esas anécdotas que te quedan, y sí, imagínate llegar de media punta y terminar jugando de volante central, ¿no? ¿Cómo se dio esa llegada, ese vínculo? ¿Cómo fue el contacto? ¿Había este vínculo familiar con Espínol y por eso te viniste a Ecuador o cómo fue? No hubo una persona que me había dicho si quería ir a probar a Laucas. Tenía gente conocida también ahí en el Laucas y llevaba también jugadores. Entonces yo creo que le dije que sí porque ya había hecho muchas pruebas en varios equipos, ¿no? Como siempre dije anteriormente, me tocó viajar a Alemania, al Werder Bremen, estar también un mes por allá. Viajé a Suiza, a Argentina, a Uruguay. Yo creo que estuve casi en muchos países haciendo pruebas, pero no se me daba, ¿no? Entonces yo creo que lo del AUCAS se volvió a dar en el 2004, como te decía, en enero, y preparé la mochila o la poca cosa que tenía para poder viajar para allá, y así fue, ¿no? Así se dio el viaje para Ecuador, ¿no?
Y en todos esos lados que te fuiste a probar, ¿era de media punta siempre? Sí, siempre delantero. Mira, y eso, sí. Me acuerdo también que estuve a prueba en Estudiantes de La Plata, en Argentinos Junior, cuando McAllister estuve técnico en el 2002. Yo había quedado en el plantel, había entrenado con ellos, ahí estaba Schiavi, estaba el Pocho Insúa, jugadores que en su momento eran muy referentes del fútbol argentino. Y tampoco se me dio, ¿no? Tampoco se me dio quedarme, que después lo encontré a McAllister cuando lo trajo a Hernán Barco. Lo encontré ahí en Liga, y comentándole con eso me decía, mira, che, lo que es el fútbol, lo que es la cosa de la vida, que nunca te diste por vencido y tuviste tu oportunidad, me dice, ¿no? Oye, Rambert, pero ¿en qué momento alguien te dice, mire, yo creo que ustedes me apuntan mucho no, pero mejor en la media cancha, a la altura del 5 o más abiertito, hay nivel? O sea, ¿cómo fue esta reconversión? ¿Quién te convenció de que era lo mejor? Y era en un partido, yo creo que era el último partido ya que teníamos, un partido amistoso en Ibarra contra Liga Aucas. Ya faltaba poco para que empiece el campeonato, y yo creo que fue ese, en el entretiempo me dice Piripis, Oman Piripis, me dice, Enrique, te quiero poner de volante central de 5, me dice. Yo le digo, no tengo problema, claro que sí. Le digo. Y ahí empezó. Después del entretiempo me puso de volante central, y hasta terminé peleando con la Sombra Espinosa, me acuerdo ese día. Con, entonces, desde ese día, eso de segundo tiempo, yo que fue algo que marcó para poder quedarme en el equipo, poder firmar mi primer contrato en el fútbol ecuatoriano, en el Aucas, y así se dio, ¿no? Desde ahí ya quedé de volante central y jugar por todo el medio, ¿no? Justo antes de ese primer contrato en el fútbol ecuatoriano, después de varias pruebas y amistosos, pero me quedé con eso de la mochilita, porque todo el mundo también destaca eso. Llegó con una mochilita, no había prensa en el aeropuerto, vino a prueba y se va por la puerta grande del fútbol ecuatoriano. ¿Fue tan así eso de la mochilita? Vamos a ver cuántos días me quedo. ¿Cómo hacías para sobrevivir? ¿Dónde vivías en Quito para las pruebas justamente de Aucas? Sí, como te decía, fuimos con otro compañero, otro arquero, Rojas, que cuando yo también ya estaba también por firmar contrato, pero faltando pocos días llega René Higuita, ¿no? Llega René Higuita Un tal en la Reneguito. UCAS, y lastimosamente no se pudo quedar Rojas, porque sí había hecho, bueno, digamos, en un mes hizo una muy buena pretemporada, y creo que al profe, a todo el cuerpo técnico le gustaba también, y yo creo que nos estábamos quedando en el Hotel Savoy. También me acuerdo que ahí llegó Oscar Villarreal, el delantero que venía para el Aucas, él también estaba ahí, y íbamos, no íbamos a veces nos íbamos en troller, o a veces nos pasaban a buscar, y así fue, ¿no? Así fue que de a poquito se empezó a dar todo esto de lo que fue el Aucas, ¿no? Como decía, llegué con una mochila llena cargada de ilusiones, con una maleta llena cargada de ilusiones, y así fue. Creo que había un periodista, y lo primero que me preguntó qué venía a hacer en el fútbol ecuatoriano, ¿no? Y le decía, vengo a triunfar en el fútbol ecuatoriano. Esas fueron mis primeras palabras. Entonces, eso fue también lo que me marcó mucho para poder, digamos, desde ahí empezar a poder poner mi nombre en el fútbol ecuatoriano, gracias al trabajo, al sacrificio y a la ayuda de toda la gente. ¿Alguna diguita tiene que haber? ¿Tan loco como se pinta o no? Sí, imagínate que me tocó concentrar con él todo el tiempo que estuve, ¿no? Concentrar con Reneguita, dormir a las 9 de la mañana, no había como prender la luz ahí en el sur. El frío que hacía en el sur era una cosa de loco, pero muy lindo. La gente del sur, comparando con lo que es ahora, en el 2004 era totalmente diferente, ¿no? Pero la gente del sur muy gente del pueblo, ¿no? Así como lo caracteriza digamos, el sur, y creo que agradecido también a toda esa gente que siempre me apreció mucho y me dio su cariño día a día, ¿no? Y en alguna
René Higuita se mostró como lo que era un mundialista con toda esta experiencia, y no me refiero en la mala, sino en una buena, que tú digas la verdad, este es en serio, o sea, este tiene una carrera como tal y que te haya servido como ejemplo para luego ejecutarlo en el futuro? Y sí, aprendí mucho de él, pero más en la forma de tratar a los jugadores, a los jóvenes. Era una persona normal, no digamos, es René Higuita y ha jugado mundiales. En ese tiempo, recién había hecho el Escorpión. Era una locura, ¿no? Estar ahí. En los entrenamientos había más de, a veces, 500 personas mirando el entrenamiento del Aucas todos los días y le pedían que haga el Escorpión, ¿no? Entonces, yo creo que se portó como tal, excelente, porque nos ayudó bastante. Él siempre peleaba todos los premios. Él decía, no, ustedes estén tranquilos, que tenemos que salir adelante. Y yo creo que fue así porque, imagínate, en la primera etapa solo perdimos un partido. Me acuerdo que perdimos contra Melec. Después creo que ganamos casi todos los partidos locales. De visita, algunos habíamos empatado, pero perdimos solo un partido en la cancha, en el campo, y me acuerdo que habíamos perdido 1-0. Yo no quiero dejar pasar esa que contabas de la pelea con la Sombra Espinosa. ¿Qué sucedió? ¿Indicaciones, siendo tú de 5 ahí? ¿Cómo fue eso? No, ahí chocando una pelota, una jugada dividida, ir a chocar con él, porque era una mole, ¿no? Era grandote. Yo me acuerdo llegar al Ecuador y era flaquito, pesaba 55 kilos, me acuerdo. Pero así también iba al choque, pero no, tampoco arrugaba, ¿no? Entonces me acuerdo que de frente empezamos a chocar y palabras van, palabras vienen. Paraguarí final me decía, no, tranquilo. En guaraní me hablaba, decía, no, tranquilo, no, andando más para atrás, cosas así. Pero yo creo que eso también me ayudó a tener un carácter, de tener carácter dentro de la cancha y poder, digamos, enfrentar esos partidos, porque era un clásico, ¿no? Aucas Liga era el clásico del pueblo, que en ese entonces era hermoso jugar esa clase de clásicos, que era muy lindo, ¿no? Y ese año lo golearon 5-1, me acuerdo, 2004. Pero ¿cuál fue el primer sueldo de Enrique Vera con Aucas antes de pasar al repaso de ese año? Y yo creo que nos sentamos al otro día, cuando ya me dieron el ok, conversando con Jaime Pérez, que en ese entonces era el gerente, que también me ayudó bastante, ¿no? Yo creo que él, su familia, me ayudó bastante para poder crecer en el fútbol ecuatoriano, ¿no? Y no sé si fue 1.500 o $1.800, me acuerdo en ese entonces, que había firmado. Yo ni me acuerdo, yo solo quería firmar el contrato. Y cuando ya firmé el contrato, lo primero que hice fue llamar a la familia, ¿no? Me acuerdo que en esa Andinatel, creo que había en ese entonces, ¿no? Tenía que entrar a la cabina y llamar por 2-3 minutos a la familia para darle la noticia. Y así fue todo, ¿no? Yo creo que Jaime Pérez y su familia, yo creo que me ayudó bastante. Y también el presidente Granizo, el presidente, se me fue el nombre del presidente que estaba ahí. ¿Montenegro puede ser? No me acuerdo ahora el nombre de Montenegro. Montenegro, sí. Nuestro presidente, que también yo creo que hizo su parte, y yo creo que fue un lindo grupo. Me trataron de muy buena manera, en donde ni bien llegué al fútbol ecuatoriano, tenía compañeros a Higuita, Elfín Delgado, jugadores de tremenda trayectoria internacional, y ni qué decir el Potro, Renan Calle, Jairo Campos, Castro, Jofre Guerrón. Yo creo que tenía un equipo de juveniles también, que eran promesa, que después de a poquito se mostraron que estaban para mucho más, ¿no? Rambert, para efectos de tiempo, y ya con un poco de este año con Aucas y el recuento de tus compañeros, hay un cambio en Católica, hay un cambio con Olmedo y hay una llegada a Liga. ¿Cómo fueron esos años previo a llegar al gran salto de tu carrera, que era por fin tener la chance de disputar en un equipo de los más grandes del país?
Y, y bueno, yo creo que después pasaron la mitad de año con el Aucas. Lo conozco a Rodrigo Espinosa, al Bolo, que era muy amigo del team porque él lo había llevado también al Aucas, ¿no? Y nos hicimos muy amigos y fue desde ese día fue representante mío también. Y yo creo que fue el momento lindo porque tener en 6 meses ya tener a alguien que te pueda, digamos, manejar. Y gracias a Dios se dio así. Me acuerdo que cuando él estaba también, trabajaba con, ay, no me acuerdo, el que jugaba también, el que jugó en Barcelona. Pablo Palacios, ¿puede ser? Ahí. No, no, el que trabajaba con Rodrigo Espinosa en ese entonces. Ah, ok. Que después lo llevó a Valencia a Diego Herrera. A Wigan, creo que, ¿no? Diego Herrera. Sí, Diego Herrera. Sí. Y bueno, después, lastimosamente, no me quedo a fin de año, no se da, no viene otro técnico colombiano cuando se va a Suárez a la selección. Y no me va a tener, me dicen que no me va a tener en cuenta, entonces teníamos que buscar equipo. Y me acuerdo que la Católica estaba armando un gran equipo para poder ascender a primera división, ¿no? En segunda. Y yo acepté el reto y así fue donde se dio para poder jugar en la Católica. Los primeros 3 meses no se dio, tuve algún problemita con algún dirigente y se dio lo del Olmedo, ¿no? Estuve conversando con Eduardo Granizo y se dio ir al Olmedo, no dudé ni un poquito y ese día, o por lo poquito día que pensé, ya estaba firmando contrato de vuelta con Olmedo y creo que ese año también me fue de muy buena manera para poder, digamos, tener la oportunidad de ir a Liga, ¿no? Pero hubo chances, ¿siempre era Liga la prioridad o apareció por ahí otro equipo, Barcelona, Emelec, algún otro equipo grande, antes de ir en ese 2006? No. Yo creo que yo ni estaba en los planes de Liga, ¿no? Yo termino el año con el Olmedo, vengo de vacaciones y espero a ver qué opción o qué equipo pueda contar conmigo. Y recibo la llamada de Rodrigo, me dice, mira que vas a jugar en Liga de Quito, me dice. Yo ni lo podía creer, ¿no? Ese día fue el momento más feliz que después recibí una noticia así, ¿no? Fue un momento muy lindo poder recibir esa noticia de que iba a poder formar de una gran institución como la Liga y así fue donde se dio todo, ¿no? Tu primer acercamiento con Liga, Rambert, ¿cuál fue? Cuando llegas al complejo, ¿qué te encuentras? ¿Con quién hablas? No, cuando llegué lo primero que fui a hacer los chequeos en la clínica TOA con el doctor Barriga y luego ir a firmar el contrato en las oficinas de don Rodrigo, ¿no? Conversar con él, firmar el contrato y conocer a don Rodrigo. Creo que fue algo muy lindo, ¿no? Una persona que sabe mucho de fútbol y creo que no dudé en poder firmar el contrato. Aparte, no era un contrato, sino era firmar un papelito donde estaban nuestras firmas y él lo metía abajo del escritorio, ¿no? De vidrio, y lo tenía ahí. Eso era, digamos, era como de palabra, ¿no? Entonces, eso fue lo lindo que tiene él, ¿no? Entonces, la palabra es fundamental para él. Y así se dio, ¿no? Después de ir al complejo, encontrarme con los muchachos y era algo hermoso, ¿no? Poder estar ahí, entrenar en el complejo de Liga. Yo creo que era un sueño ya hecho realidad, en donde solamente quedaba demostrar con el trabajo y sacrificio para poder ganarse un puesto, porque en ese entonces había jugadores de mucho nombre, de muy buen nivel, que estaban haciendo grandes partidos día a día y también en jugadores de selección, ¿no? Estando Obregón y el Pato, era difícil meterse de entrada en la titularidad, al menos desde esa ubicación, y por momentos te tocaba por fuera. Conocías ya a algunos, estaba también
el Team Delgado, a Espínola siendo de Paraguay también. El ambiente ya de ese grupo, los primeros entrenamientos, esos típicos, esas jugadas, los choques, ¿cómo fueron esos primeros días de entrenamiento? No, hermoso, hermoso. Yo creo que para Guarí fue difícil poder llegar a tener una oportunidad porque, como decía, estaba con Cito Obregón, Pato Urrutia. Rambert, hay un 2006 que para Liga es raro, donde no terminan de ser campeones. Los segundos 6 meses ya con Patón Bausa, diferentes a los primeros 6 con Oblitas. En el medio nos va a quedar ese Battle Royale, para que lo comencemos después en ese momento específico. Pero quiero pasar al 2007, porque Bausa es campeón en diciembre y en abril casi se lo llevaron en patrullero después de un partido con Olmedo. ¿Qué te acuerdas de esa jornada en específico o de esos meses difíciles con Patón entre febrero y mayo cuando las cosas no salían? Y sí, fue complicado. El profe tenía todo el apoyo nuestro porque yo creo que venía haciendo las cosas y el culpable de los resultados éramos nosotros porque no salían las cosas, porque también teníamos un tremendo equipo, ¿no? No salían las cosas, queríamos jugar bien un partido, no salía, y así fue, ¿no? Partido tras partido íbamos perdiendo semana tras semana y se complicó todo, hasta llegamos a perder, no sé si 6 o 7 partidos seguidos, no me acuerdo, y fue muy difícil, el Patón hasta estuvo ya por irse, y creo que don Rodrigo fue la persona que lo convenció también para poder quedarse, y él también tenía todo el apoyo de nosotros, sabiendo que él estaba haciendo bien su trabajo con todo su cuerpo técnico. ¿Qué significa ese primer título con Liga de Quito en el 2007? Algo que también en el palmarés de Rinquevera era un logro muy importante. Y yo creo que fue lo máximo tratar de conseguir que se dio el campeonato en el 2007 por todos los problemas que tuvimos, ¿no? Como decía recién, se complicó los primeros meses, después me acuerdo un partido en Ibarra contra Imbabura, se acerca don Rodrigo en el vestuario y me dice, este es el último partido que no pueden perder, tienen que ganar, si no va ni la multa, no van a cobrar. Me acuerdo que entró al vestuario y desde esa vez creo que ganamos 5-1 y desde esa vez no paramos, ¿no? Ganamos todos los partidos que pudimos jugar hasta salir campeones, me acuerdo 2 fechas antes, y era muy lindo, era hermoso poder disfrutar ese momento con toda la gente, sabiendo que uno hizo bien los últimos meses para poder salir campeón, y creo que fue un momento hermoso de mi carrera, conseguir un campeonato con Liga en menos de 3 años que ya estuve en el país, ¿no? Ahora, podríamos hablar mucho de ese año porque es un título, pero cuando eres campeón y resulta que 6 meses después ganas Libertadores, es como que ese título pierde trascendencia porque pasa algo espectacular. Y 31 de diciembre de 2007, pretemporada 2008, ¿en algún momento de ese arranque de año tú pensaste que en 6 meses iba a pasar lo que sucedió finalmente? Y la verdad que no. Uno, si se pone a pensar, yo creo que no, pero nosotros nos preparamos físicamente en la pretemporada, mentalmente, a tratar de hacer, digamos, una buena copa, ¿no? Tratar de ir paso a paso. Yo creo que fue primordial el trabajo físico que nos hizo el profe. Yo creo que fue fundamental los trabajos, porque ya veníamos conociendo con varios jugadores. Me acuerdo que llegó Renan Calle, llegó Jofre Guerrón, creo que llegó también Bieler, Caviedes. Yo creo que llegaban jugadores que de a poquito se iban complementando al equipo, ¿no? Y Ceballos, cada vez nos hacíamos más fuertes. Ceballos también. Y de a poquito el equipo se iba formando, ¿no? Con jugadores jóvenes, jugadores experimentados, y yo creo que fue así. Entonces,
no nos imaginábamos que en 6 meses íbamos a íbamos a jugar una final de la Copa Libertadores, pero nos preparamos para eso, ¿no? Y en ese camino, ¿cuándo se dan cuenta que se veían para pelear la Copa? Y cuando pasamos a Estudiantes, yo creo que cuando pasamos a Estudiantes, ese fue creo que el punto fundamental, porque fue un partido durísimo, complicado, jugar en La Plata. Parecía que se caía el estadio, la gente ahí pegado, y se complicó bastante, pero ahí nos dimos cuenta que estábamos para grandes cosas, ¿no? Yo creo que ya cuando ya estás en la semifinal ya te sientes que estás a pasito de poder estar en una final. Entonces yo creo que ese fue el momento cumbre que nos dimos cuenta que podíamos, y así fue que nos hicimos cada vez más fuertes, ¿no? Noche previa, Enrique, y te llevo ya a la final, ni siquiera la ida, sino la vuelta en Maracaná. Noche previa, ¿con quién concentrabas? ¿Qué pensabas? ¿Dormiste? ¿No dormiste? ¿Cómo fueron esas horas antes de la final? Y concentraba con Renan Calle, que ya lo conocía, compañero también del Aucas. Concentré todos los viajes con él, y ese día no dormimos, ¿no? Yo me acuerdo que las 12, la 1 de la noche empezaron a sonar los petardos ahí en la playa. Creo que era 1 hora de petardo y no nos dejaban dormir. Y tampoco por la adrenalina y lo que nosotros estábamos pasando y pensando, uno no durmió a la noche. Creo que nos quedamos dormidos 5 o 6 de la mañana, porque nos despertamos a las 11 para ir a almorzar, o a las 12, no me acuerdo. Y así fue que pasamos esa noche, digamos, con mucha adrenalina, ¿no? Camerino, previo a saltar, ¿qué les dijo Patón? ¿Te quedó marcado algo de esa charla para defender la victoria y ser campeones después? Y lo que me quedó marcado más fue el momento que fuimos un día antes a hacer reconocimiento, que no nos dejaron pisar el Maracaná. Me acuerdo que hasta habíamos peleado con la gente, empujones, no tenían miedo, no tenían miedo ellos. Se notaba que tenían miedo, porque no nos dejaron pisar el Maracaná, tocar con pelota, nada de botines. Y me acuerdo que el técnico había dicho que las 100.000 personas o 90.000 personas que podían estar en el estadio iban a pesar mucho para que ellos puedan salir campeones, que por ahí nosotros íbamos a arrugar un poquito en ese sentido, pero eso fue lo que a mí me hizo más fuerte, y yo creo que a mis compañeros también, ¿no? Y la palabra de Patón siempre fueron: nos tienen que sacar muertos de la cancha para poder ganarnos. Entonces fue hermoso, ¿no? Inclusive cuando entramos parecía que se caía el cielo, porque no se veía nada, era una locura. Nos miramos nosotros, no nos veíamos de la humareda que había de los petardos, y después cuando empezó el partido ya era la adrenalina que nosotros teníamos, ya era tratar de hacer bien las cosas para poder conseguir ese tan anhelado título o campeonato que luego lo conseguimos, ¿no? En algún momento en el trámite del partido, más allá del gol de Chucho, pero cuando se venía con todo Fluminense, ¿pensaron que se les escapaba? Y sí, en el gol de tiro libre de Thiago Neves, creo que fue el tercero. Ahí siempre veo yo el partido a veces, y me doy vuelta y no había forma, porque saltamos y hablando con el Beto, todo, nos decimos, se nos viene la noche, parece. Entonces parecía que se nos escapaba, pero yo creo que sacamos fuerza de donde ya no teníamos, ¿no? El corazón de saber que una final no se juega todos los días, esta era nuestra oportunidad, y nos miramos todos y nos arengamos, fuerza, el Pancho también. Entonces así fue que después de ese gol yo creo que cambió todo, porque fuimos otra vez a buscar el gol, hasta que casi se dio el gol que pudo haber hecho, me parece,
Ambrosi, ¿no? En una jugada. Y a Bielsa bueno, le anularon un gol. Pues. Sí, una pelota cruzada que yo le había tirado, había hecho el gol y era válido, ¿no? Así es. Pero yo creo que fue un partido difícil, complicado. Yo creo que ya a veces las piernas no respondían, solo era el corazón y las ganas de poder hacer bien y poder llegar a los penales. Lo conversamos con Mago Salas, que también pasó por acá por Fútbol Sin Cassette, y él decía a modo de resumen que la Copa la gana el Pancho por los penales, por lo que hizo Ceballos en esa definición. ¿Tenías una confianza mayor en él? ¿Qué pensaste cuando empezó la tanda y finalmente se da lo que se dio? Y ahí termino con el último. Ya cuando parecía que todo estaba escrito, esas sensaciones de campeón que se venían porque sabías lo que iba a pasar. No, él siempre nos daba la tranquilidad y nos daba seguridad, ¿no? Él mismo decía, yo voy a tapar uno y luego ustedes ya tienen que hacer su trabajo, ¿no? Entonces, nosotros sabíamos y estábamos confiados que él iba a tapar un penal. Imagínense, tapó 3, entonces yo creo que fue algo, era su noche, se lo merecía todo el trabajo, el sacrificio que venía haciendo, y yo creo que se merecía esa noche, ¿no? Y así fue. Yo creo que fue un momento cumbre la del Pancho hasta el último penal que salimos corriendo todo y como te digo, no nos damos cuenta de lo que habíamos logrado, ¿no? Esa noche. Y también diferentes protagonistas dicen que al final tomaron la decisión de venirse al país de inmediato, no celebrar ahí en Brasil. Están los que querían y los que no, que vamos con la familia. ¿En qué pelotón, en qué grupo estaba Ramberbera? Y yo me quería quedar para disfrutar también ahí en el hotel. Pero bueno, ahí se conversó, algunos estaban con la familia también ahí, habían llevado, entonces algunos querían ya disfrutar en Quito. Y bueno, se dio, Esteban habló con la gente de la organización y nos dijeron que el avión iba a tardar un poquito y no sabíamos que iba a tardar tanto, ¿no? Porque después cuando ya estábamos en el aeropuerto nos dimos cuenta que estaríamos por muchas horas esperando ahí y se dieron cuenta de algunas imágenes, estuvimos hasta algunos durmieron ahí en el sillón, en el suelo, sí. En la sala de espera, otros abajo, entonces, pero bueno, son momentos únicos que uno por a veces ya no le importa por lo que había conseguido, ¿no? Antes de ir a la pausa, yo quiero una cortita y ahí para que vaya José Carlos. ¿Cuál era la cábala del Ramberbera con esa Liga de Quito y esa Copa Libertadores? Cada uno ha tenido diferentes cábalas. Las grupales que ponían una canción, me parece que era de Américo, y esa era la que había que poner siempre. De ahí, Norberto Araujo al Colorado Lieberman le dijo de todo también, que lo veía como que le llenaba más cuando hablaban mal de Liga, pero no sé, ¿cuál era la cábala en este caso tuya? La mía era no hablar antes de los partidos con la prensa y pintarme la barba, ¿no? Me pintaba siempre de amarillo, la chivita que siempre me pintaba. Y como tú dices, la canción era Dormir Juntito, ¿no? Esa era la canción que fue, digamos, el boom, toda esa copa, ¿no? Eso fue el himno. También lo hermoso que tuvimos. Sí, eso fue el himno en el día del partido, ¿no? ¿Y quién es el que manejaba el grupo? ¿Quién es el que agarraba la canción y no la soltaba y ponía en su día, etcétera, etcétera? Y no, a veces mi persona, a veces Renan Calle, o a veces lo ponía Jofre Peguerrón, Jairo Campos. Ellos a veces escuchábamos mucho La Bomba, entonces ellos siempre se encargaban de poner eso. Aunque al Beto no le gustaba mucho, ¿no? Al Beto siempre se cansaba y decía, por favor, escuchemos un poco de cumbia o algo. Y dice, pues ya a veces le cansaba, ¿no? La última, Rammer, para ir a la pausa y conversar de la Sudamericana que vino después, de tu paso por México, del Mundial, de Paraguay, todo lo que pasó. En retrospectiva, y ya viendo hacia atrás, ¿qué significa haber obtenido ese título y esa Copa Libertadores con Liga para ti,
para tu carrera, para tu familia, etcétera? Y yo creo que fue todo, ¿no? Yo creo que fue algo hermoso, porque uno ahora después de más de 10, no, 12 años que han pasado, yo creo que recién uno lo valora esa copa, ¿no? Y a veces los equipos se preparan, gastan millones en jugadores y no la pueden conseguir. Y tener esa copa en la vitrina del club y tener esa medalla, yo creo que es algo hermoso. Como decía siempre el eslogan, no tiene precio, ¿no? Ese fue algo hermoso que me marcó no solo a mí, a mi familia, también me dio mucha tranquilidad en lo económico, mucha estabilidad. Gracias a Dios, después de esa copa pude ser transferido a un equipo, a México, a la América. Entonces yo creo que fue algo hermoso. Esa copa fue no solo para mí, sino para el club también, que vendió a algunos jugadores y que también había entrado mucho dinero para que el club pueda seguir fortaleciéndose y traer buenos jugadores, ¿no? Y sin duda alguna también para el país. Hay mucho por preguntar, mucho por hablar. 2 goles al Madrid de Cristiano, Mundial, y yo no me quiero quedar con la pica de esos enfrentamientos, porque Hernán Verberas lo conocemos todos, ¿no? Y era un hombre que lo dejaba todo dentro de la cancha. Así que ya volvemos con más de este gran Fútbol Sin Cassette. Gracias por seguir con nosotros en Fútbol Sin Cassette. No perdamos tiempo y vamos de inmediato. Yo tengo 2 preguntas. Una de esa Copa Libertadores y del fútbol ecuatoriano en general, pero no quiero que se me pase. Esos enfrentamientos, porque debe haber un enfrentamiento, y yo pongo nombres en la mesa. Edwin Tenorio, el Quito Díaz ya en lo último. Esos que había que darle, había que meterle, y hubo cruces, boquilleos con el Gran Berbera, que me imagino fueron varias contiendas en el fútbol ecuatoriano. Sí, yo creo que en esos partidos y contra esos jugadores yo creo que había de poner un poco más, ¿no? Y contra Edwin Tenorio también, yo creo que después lo tuve compañeros que vino a Liga, ¿no? Imagínate. Entonces, con el Quito también, pero Quito es una excelente persona. A mí me tocó jugar contra él y era una persona muy tranquila. Siempre me decía que siempre, digamos, me admiraba por el juego que tenía dentro de la cancha, por el temple, pero marcarlo también era una locura, porque era un jugador que a veces no sabía ni qué iba a hacer, ¿no? De repente te metía un caño y te ponía más nervioso, a veces no sabía ni cómo marcarlo. Entonces, yo creo que son de esos jugadores que llegaron para poder cambiar también lo que es el fútbol ecuatoriano, y le dieron mucho más pasión y mucha más visión al fútbol, ¿no? De lo que él sabe. Después también estaba el Ponio Yola, que cuando llegó también tuvimos algunos encontronazos en Casablanca, en el Monumental, pero son de esos partidos que uno nunca se quiere perder, ¿no? Y en esa Copa Libertadores, Verón, me acuerdo que ni le quiso dar la camiseta a Bielsa. ¿Hubo así algún jugador que tú digas, lo tuve picado, y hasta que se ponía bravo y le daba patado, había que darle para doblegarlo un poco? Era de Alessandro, creo que me tocó. Siempre me decía, San Lorenzo del Pato me decía, la primera que tenga, levántalo. Y así fue que me gané la primera Mayra a los 5 minutos jugando en Casablanca, ¿no? Pero eran esos jugadores que tenías que estar atento, porque no sabían, en cualquier momento podía prender o poner la varita ahí y hacerte una jugada y poder complicarte el partido, ¿no? Yo, esto es un comentario cortito para que pregunte José Carlos. Yo siempre me pongo a pensar, ¿qué hubiera sido si Hernán Berbera estaba contra el Manchester United? Me imagino el Patón Bauza diciéndolo a Cristiano, levántalo. Y sí, creo que como decíamos fuera de cámara, ese fue la espinita que me quedó, no poder estar en ese partido, no poder estar en una final del mundo y jugar contra el Manchester, ¿no? Pero estuve muy contento de ver a mis compañeros que dejaron todo para poder dejar en lo que es el alto
En algún momento decías, Rambert, que ese paso a México te dio la estabilidad absoluta en lo económico y ahora nos dices un poco la espinita. Creo que la respuesta va a ser obvia, pero igual cumplo con hacértela. ¿No pensaste en decir, sabes qué, me quedo 6 meses más, juego el Mundial de Clubes y luego me voy? ¿O es que la oferta era completamente rechazable? Y era rechazable porque era el momento que me tocó, estaba en mi mejor momento, era la edad justa, también estaba en la selección haciendo bien las cosas y bueno, yo creo que no había que dejar pasar ese momento. Entonces, así fue que se dio el paso a la América. Por ahí no me fueron bien las cosas allá, pero yo creo que así son. A veces el destino es así, ¿no? No uno siempre puede elegir y saber que le va a ir bien. Pero creo que hice grandes amigos, dejé muchos amigos en México y creo que también me trataron muy bien. Lastimosamente no se me dio y después tuve que volver después un poquito de tiempo a Liga, ¿no? Más allá de que está claro, hay una diferencia entre Libertadores y Sudamericana, pero ¿qué cosa podrías marcar como otra distancia, otra característica diferente a cuando fueron campeones en 2009? Dame algo que fue distinto a la consecución del 2008, porque ustedes le vuelven a ganar a Fluminense, o sea, el guión escrito perfecto, ¿no? Tienes la revancha para más o menos sacarte la espina, nada, te vuelvo a ganar y en tu casa otra vez. Y a ver, yo creo que era, como decía también la propaganda, la otra mitad de la gloria, ¿no? Y sabíamos que lo teníamos que tener, porque yo creo que también había un equipo que sabía que habían llegado jugadores, llegó, a ver, Neisser Reasco, llegó Edison Méndez, un equipazo. Yo creo que cuando estábamos con Fossati era ya jugar también de otra manera, ¿no? Me acuerdo que también a veces jugábamos con línea de 3, 5 en el medio, entonces yo creo que fue algo muy lindo también poder jugar algunos esquemas con el profe, ¿no? Y, y como dice, se consiguió eso, pero lastimosamente yo no pude estar dentro de la cancha porque lo estaba viendo ahí en las tribunas, porque me había lesionado contra Vélez, que había hecho un gol en ese partido, me había lesionado y me perdí, creo que el partido de semifinal y la final, ¿no? Golazo Vamos a, tres dedos ahí, contra Vélez, justamente. Sí, vamos a cerrar, obviamente, con mucho más liga y esa parte final de los años buenos y tal vez no tanto. Pero en el medio está tu etapa con selección paraguaya que no podemos dejar de tocar, ¿no? Un futbolista que empieza ganándose a pulso su sitio y que termina jugando un mundial, además al nivel que lo competiste. ¿Cuáles son tus primeras sensaciones o tus recuerdos justamente de esa Copa del Mundo de 2010, donde quién sabe si Tacuara metía ese penal y hoy la historia de Iniesta y todo lo que se recordó no pasaba porque España no clasificaba y eran ustedes los semifinalistas del mundo? Sí, hasta ahora la gente siempre dice que iba a pasar, como decías, ¿no? La pregunta, qué iba a pasar si Tacuara hacía el gol, no sabíamos qué iba a pasar, porque me parece que España no hacía el gol ni si el partido duraba 200 minutos, ¿no? Entonces, yo creo que fue el momento también para España, porque yo creo que tenía también un gran equipo, jugadores que jugaban de memoria, ¿no? Pero nosotros creo que dejamos todo en ese partido, no solo desde el primer día que se inició la etapa para la preparación de la Copa del Mundo de Sudáfrica. Y llegar a estar entre los 8 mejores era hermoso. Para nosotros ya era un sueño cumplido entrar entre los 8 mejores. Y ni qué decir si pasábamos a semifinales, ¿no? No sabía que no sabíamos qué iba a pasar, porque yo creo que el equipo estaba para poder llegar a semifinales. Y eso fue lo que nos propusimos. Yo creo que el accidente que tuvo Cabañas nos ayudó bastante también a poder estar más unidos que nunca para poder hacer bien las cosas y dedicarle a él todo lo que habíamos hecho en Sudáfrica, porque él se merecía estar con nosotros y creo que fue por él todo lo que hicimos en ese mundial. Y igual yo creo que fue algo hermoso, nos recibieron como si fuera que jugamos la final del mundo, ¿no? Acá en Paraguay era una fiesta.
tampoco no nos dábamos cuenta de la gente cómo lo estaba disfrutando acá, pero creo que fueron momentos únicos, inolvidables lo que pasamos en Sudáfrica. Y en Sudáfrica hubo un gol oficial también, y aparte del gol oficial yo quería hablar de ese partido contra España y no dejar pasar los nombres propios que tenía esa selección. ¿Y cuál era ese diálogo el Tata Martino? O sea, ¿a quién marco? ¿A quién hay que levantar? ¿Contra quién? ¿A quién le diste más patadas? Si te decían algo, si los podías alcanzar, porque también el movimiento que tenían ellos muchas veces se le ve el número. Sí, bueno, no me toca estar desde el vamos, estuve en la banca, estuve en la banca, entré al cambio no sé si a los 60 minutos del segundo tiempo, pero creo que el Tata preparó de una manera espectacular el partido, ¿no? Lo leyó muy bien, en donde sabíamos que no teníamos que dejarle espacio a España, y eso fue lo que pasó en todo el partido. Hasta en el último minuto que estábamos todavía perdiendo 1-0 y tuvimos una chance de Roque que patea, creo que cruzada, y Casillas saca con la pierna. Y fue así hasta que los jugadores de España mismos dijeron que fue el partido más difícil que jugaron, porque lo jugamos con una intensidad impresionante, no dejamos que Iniesta haga su juego, y había veces que metían pelotazos que ellos no están acostumbrados. Entonces fue un partido muy táctico que bueno, por ahí no había que descuidarse en ningún minuto, y en un segundo, en un descuido, creo que nos hacen el gol. Y ese fue el momento muy, muy difícil de poder recuperarnos, porque fue el momento que Paraguay estaba muy bien también. Inclusive veníamos de errar un penal también en ese partido, y después de poquito hay penal para España, que lo convierte, lo anulan, vuelve a tapar Villar. Ahí creo que nos levantó un poco el ánimo de vuelta, y así fue todo ese partido. Yo creo que fue algo muy, un momento muy duro, difícil de poder dejar así, porque yo creo que estábamos para más, pero yo creo que salimos con la frente alta sabiendo que dejamos todo en ese partido y en todo lo que fue la Copa. La última con respecto a ese partido, Rambert, como grupo tuvieron que contenerlo a Tacuara, él necesitó un poco su apoyo, o el karma o la cruz le llevó por dentro y no fue necesaria tal vez la intervención de ustedes. No, yo creo que él se sentía muy, muy dolido por lo que había pasado. Se sintió, no había cómo controlarlo. Nosotros queríamos conversar con él, tranquilizarlo, pero él estaba digamos, destrozado por la jugada. Pero son cosas así, porque imagínate, él venía de ser goleador en era goles de todos lados, era el que tenía que patear, él tenía toda la confianza de nosotros. Semanas antes él nos metió entre los 8 mejores del mundo, pateando un penal contra Japón que nosotros, con los nervios que teníamos, no queríamos ni mirar, ¿no? Entonces no había que reprocharle nada, porque él era el penalero, él tenía que estar ahí, y bueno, lastimosamente no se dio, pero yo creo que disfrutamos de todo lo que hicimos ese año, ¿no? Ya, yo tengo dos preguntas volviendo a Liga de Quito. Una es la que algunas personas tratan de desprestigiar y dicen, no, fue la altura. Y los que saben de fútbol hablan que si fuera por la altura hubieran ganado 1000 veces equipos bolivianos y demás la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Hay que tener un gran equipo, y Liga tuvo un gran equipo, pero ante esto, este tema que se habla de la altura, se saca ventaja, lo sufren los rivales. ¿Cómo lo analizas tú, Rambert? Y sí, siempre uno dice que la altura, pero como tú dices, tienes que aprovechar la altura, porque si no aprovechas la altura, si no tienes un buen equipo, va a pasar como le pasa a Bolivia, que no puede clasificar un mundial. Equipos bolivianos que a veces se les complica poder pasar a una fase, pero yo creo que fue un momento donde nosotros aprovechamos todo, ¿no? La altura lo aprovechamos al máximo. Era ahogar a los equipos ahí, ¿no? Aprovechar el momento, estar presionando. El tema de la altura, conseguir todos los puntos de locales y también los partidos de semifinales, de finales, y yo creo que fue fundamental también aprovechar el tema de la altura para poder conseguir esa Copa Libertadores.
no quería dejar pasar ese amistoso, esa Copa de la Paz en España. Jugaron contra el Real Madrid, Cristiano, tantos nombres incorporados y hay un doblete tuyo justamente. Me imagino debe haber sido un gran partido, más allá que perdieron, las emociones de ver a tremendos monstruos dentro de una cancha. Sí, yo creo que ya entrar ahí al Bernabéu y ver a esas estrellas que estaban ahí era, uno solo se podía imaginar jugando al play, como siempre decía antes, ¿no? A Ronaldo, a Higuaín, estaba Benzema, Marcelo, que había llegado recién, Robben, también estaba, Kaká también, el brasilero. Pepe, Xavi Alonso. Sí, creo que estaba también Kaká. Era Raúl, estaba también Raúl, Guti, Salgado. Era un equipazo, ¿no? Y ya cuando empezó el partido ya se nos olvidó eso y tuvimos que hacer nuestro trabajo. Lastimosamente, como tú dices, son jugadores en un nivel extraordinario que en poco de menos de 2 minutos nos hicieron 2 goles que se nos complicó bastante poder, digamos, emparejarlo, porque nosotros con un empate ya pasábamos, digamos, a semifinales, ¿no? Entonces, y luego marcar 2 goles es una locura, ¿no? Yo creo que, como siempre digo, uno recién se da cuenta ahora de lo que hizo, sabiendo que marcarles 2 goles al Real Madrid en el Bernabéu, y justo en ese entonces estaba debutando Ronaldo hacía su debut contra nosotros y nos hizo también el primer gol, ¿no? ¿No te lo cruzaste? ¿No le pidió nadie la camiseta a él? Sí, no sé qué compañero le había pedido, pero eran tranquilos. Yo me acuerdo, había lesionado a Robben y a Benzema, le había pisado los tobillos y habían salido al cambio. Me acuerdo también de eso. Fue uno no se medía, ¿no? Pero yo creo que son momentos únicos que uno lo tenía que disfrutar dentro de la cancha, ¿no? Era otra realmente, tener las 2 últimas, pero quería preguntarte si dentro del apartado tuyo también tienes esos momentos en los cuales, sabes que yo golpeé a este, si le cuentas, en mi maleta tengo algunos tubillitos por ahí coleccionados, ¿o no? Sí, como te decía recién, Benzema, yo creo que me tocó Robben también, que le había pisado los tobillos, había pedido cambio, y yo creo que son esos momentos únicos, y siempre me acuerdo por la camiseta que había cambiado con Raúl. Siempre cuando la miro me acuerdo de alguna jugada, de marcar los 2 goles, pero son momentos únicos que siempre uno lo va a recordar, siempre lo va a recordar, ¿no? Las 2 últimas, Rambert, de mi parte, y por supuesto agradeciéndote por el tiempo, la oportunidad, y esperemos que la hayas disfrutado como nosotros. 2006. No estabas en la cancha, lo hablamos un poquito fuera de micrófono, pero ese desenlace con Barcelona, ese Battle Royale, ya en retrospectiva también, ¿qué es lo que primero se te viene a la cabeza con todo lo que pasó? Y primeramente no asimilamos lo que en el momento había pasado, ¿no? Sino después de horas, de días, de lo que pasó, porque nosotros ya teníamos pasajes para viajar para Guarí Espinola esa misma noche, ¿no? A Asunción. Y yo no sé si fue suerte también que no me tocó estar en ese partido, ¿no? Porque yo estaba con acumulación de tarjetas, si no estaría también ahí defendiendo o peleando, digamos, ahí entre esa multitud. Recibiendo o dando, pero una de las dos. Algo, por eso los muchachos me decían, de lo que te salvaste, me decían cuando empezamos el año en el 2007, pero fue una pena, ¿no? Porque yo creo que, como te decía, no nos dimos cuenta de lo que había pasado, sino después, ¿no? Fue una pena por el entorno, por todo lo que se dio, por todo lo que se habló, y las suspensiones de las 2 partes. Pero bueno, yo creo que después se volvió todo tranquilo, algunos se pidieron disculpas y todo volvió, digamos, no a la normalidad, sino, digamos, se hizo otra vez el clásico rival con Barcelona, y fue un momento difícil porque yo creo que nadie quiere estar en esos momentos y ver que estás pegando una patada a un compañero
en un momento de mucha adrenalina, ¿no? Y la última, Rambert, tu momento en liga. Ganaste lo que ganaste, viviste lo que viviste, disfrutaste, pero elige uno. Ese momento que te lo llevas en el corazón por lo que significó, por lo alegre que estabas, no sé, tú dímelo. Y yo creo que fue el partido o el momento más hermoso, digamos que fue levantar la Copa Libertadores, ¿no? Pero antes de eso fue también el partido que jugamos contra el América, cuando Pita no me acuerdo si era el referee era uruguayo, pita al final del partido y yo me arrodillo a mirar arriba y se me caen las lágrimas de alegría porque el objetivo era llegar a la final, ¿no? Después ya podía pasar cualquier cosa, pero el objetivo era llegar a la final y así fue que se dio. Pero el momento épico yo creo que es levantar la Copa Libertadores, es lo máximo. Ya, yo mis tres últimas, mencionaste lo de clásico rival contra Barcelona. ¿Tú cómo lo catalogas ese partido? ¿Lo sentías como un clásico ya? ¿Había esa pica, el invicto en Casablanca, jugar en el Monumental? Sí, eran partidos aparte, ¿no? Algunos lo llaman clásico, otros lo llaman un partido normal, pero era un partido contra un gran equipo que era Barcelona, que movía toda una ciudad también. Y son partidos únicos que uno no se quería perder, y más si se jugaba en Casablanca, porque teníamos que defender el invicto de muchos años y sabemos que Barcelona venía con todo para poder conseguir la victoria, que a veces estaba tan cerca y a veces se le escapaba, ¿no? Pero bueno, son momentos que uno siempre lo disfrutó por la gente, creo que jugar al mediodía, con casa llena, disfrutar de la gente, de la hinchada de Barcelona, de la hinchada de Liga, de los niños. Yo creo que son momentos únicos que que yo lo pude disfrutar y creo que lo pude, digamos, también, no solo yo, sino toda mi familia que siempre fue al estadio, ¿no? ¿Alguna vez tuviste chance de jugar en Barcelona o en Emelec, así en otro equipo grande del fútbol ecuatoriano? No se dio casi nunca, porque como después ya de Liga fui para México, ya no había casi la posibilidad de ir a otro equipo que no sea Liga, ¿no? Porque volví a Liga y terminé el año jugando en un equipo que era el equipo de Rodrigo Espinosa del Bolo, que en ese entonces era, que era mi representante, pero que es amigo mío. Ahí terminé jugando en el América, ¿no? Sí, estas son antes el mensaje final para la hinchada de Liga de Quito y todos los que ven Fútbol Sin Cassette. Un par de preguntas sueltas. El mejor gol en el fútbol ecuatoriano, porque ahí está una chilena espectacular ante Espoli, pero el mejor gol de Rambert Vera en su trayectoria. Y yo creo que el mejor gol, y como lo grité, fue contra Nacional, en el 2006. Creo que era casi de la media cancha que le pegué y me acuerdo que había rozado en un rival y se mete al ángulo. Habíamos jugado a la noche. El gol contra el Nacional en el 2006. Dai, el mejor entrenador que tuviste en tu trayectoria. Y no, yo creo que todos los entrenadores que tuve siempre saqué algo de ellos. Por ahí el que más me marcó, yo creo que pues el Tata Martino, ¿no? Por la forma que nos trató por el tema de la selección, ¿no? Pero después de todos, tuve grandes entrenadores que cada día o cada año había sacado algo de ellos, para, Dios mediante, de aquí en un futuro poder, digamos, demostrar eso y cuando se dé la oportunidad de poder dirigir a un equipo, ¿no? El compañero más talentoso que compartiste en Liga de Quito. El Piojo Manso, sí. El Piojo Manso. Y el más difícil de marcar de toda tu trayectoria, ahí sí, la final para mandarle el mensaje a todos los hinchas de Liga. El más difícil en el fútbol, en la Copa Libertadores, yo creo que fue más difícil para mí fue Messi cuando estaba jugando por eliminatoria, ¿no?
que siempre se complicó marcarle porque no había forma de buscarle la vuelta, porque como tú dices, uno siempre le daba unas patadas, pero igual él se levantaba y te seguía encarando o gambeteando, ¿no? Ya, y ahora no puedo dejar pasar esto, el de las patadas, ¿no? El más bravo que te tocó, porque tú eres bravo y le dabas a todos, pero ¿te tocó alguna vez así algún respondón que tú digas, este también me daba patada? No, Marcelo, contra los centrales, que te decía, los centrales que jugaba anteriormente también en el Nacional, había centrales muy corpulosas que te metían patadas, pero yo creo que era como se dice con todo, ¿no? Por lo que uno siempre también pegaba, uno recibía, ¿no? Ya, y ahora sí, el mensaje final para toda la hinchada alba que siempre nos ve aquí en Fútbol Sin Cassette. No, mandarle muchos saludos a toda la hinchada, gracias por el cariño de siempre, agradecerle no solo a la gente de Liga, sino a todo el Ecuador, y yo sé que en esta época que está pasando no solo Ecuador, sino todo el mundo, se va a levantar, tratar de cuidarnos, ojalá Dios mediante nos podamos ver pronto por allá, y agradecido, ¿no? Agradecido por todo lo que me dio el fútbol ecuatoriano, ¿no? Muchas gracias, Enrique, muchas gracias, José Carlos, y muchas gracias a todos los que nos ven siempre, semana a semana, en Fútbol Sin Cassette.